Hola, buenas noches. Creo, no sé qué hora es. Soy Oliver y pues les voy a hablar después los temas del video del film. Entonces, primero son las anomalías congénitas, la presión intestinal, que pues, es un defecto congénito que se caracteriza por la falta de continuidad en la luz del intestino y puede ocurrir en cualquier segmento del tracto gastrointestinal, pero es más frecuente en el intestino delgado, particularmente en el yeyuno ilion. Sus manifestaciones clínicas son vómitos biliares, distensión abdominal y falta de eliminación de meconio en las primeras 24 horas de vida. Los niños afectados pueden mostrar signos de deshidratación y desequilibrio electrítico pues, por los vómitos. Segundo, el ano imperforado, que pues, es una anomalía congénita en la cual no existe una abertura anal, que puede estar asociado con fístula hacia el tracto urinario o genital. En la clínica, los neonatos presentan ausencia de eliminación de meconio, distensión abdominal y en casos con fístula, salida del meconio por el tracto urinal o genital. El tercero es la estenosis, que es el estrechamiento congénito adquirido de una porción del intestino que provoca obstrucción parcial del tránsito intestinal. Clínicas, vómitos no biliosos, irritación del vaciamiento gástrico y pérdida de peso en los primeros meses de vida. Onfalocele, que es un defecto congénito en la pared abdominal en la cual los órganos abdominales se protruyen afuera del cuerpo a través del ombligo, cubiertos por una membrana peritoneal. La clínica, pues, una masa en la línea media del abdomen que tiene el intestino y divertículo de Meckel, que es la anomalía congénita más común del tracto gastrointestinal y lo posee el 2% de la población. Un remanente del conducto onfalomesentérico, que normalmente se oblitera durante el desarrollo fetal. La clínica, pues generalmente asintomático, pero se puede complicar con hemorragia, oclusión intestinal, inflamación similar a la apendicitis también. Enfermedad de Hirschsprung, que pues, es un trastorno caracterizado por la ausencia de células ganglionares en el plexo mientérico y submucoso del colon. En la clínica, pues el signo característico es la incapacidad para evacuar el meconio en las primeras 48 horas de vida, seguido de estreñimiento crónico y distensión abdominal. Definición de la hernia. Pues bueno, una hernia en sí es una protrusión intestinal causada por cualquier debilidad o defecto en la pared abdominal que permite la protrusión en sí de una bolsa de peritoneo. Según su localización se pueden dividir en inguinales, femorales y umbilicales. Ahora, la presión en el cuello de la bolsa puede afectar al drenaje venoso de la víscera atrapada, lo que va a causar estasis y edema, que van a aumentar la masa de la herniada, lo que lleva a un atrapamiento permanente o una hernia encarcelada y con el tiempo una alteración arterial y venosa, o sea, una hernia estrangulada y por ende un subsecuente infarto. La diferencia entre adherencia, vólvulo y tususcepción. Entonces, la adherencia ocurre en contexto de inflamación, ya sea por cirugía, infecciones u otras causas de peritonitis. Entonces, esto va a provocar la adherencia entre segmentos intestinales que van a crear puentes fibrosos, hace cerrar a través de las células viscerales, se deslizan y quedan atrapadas. Un vólvulo aparece cuando el ácido intestinal se retuerce alrededor de su propio punto de inserción mesentérico y provoca una alteración tanto laminar como vascular. Produce con mayor frecuencia en grandes asas redundantes del colon sigmoide. Luego, por último, la intususcepción es una invaginación intestinal cuando un segmento del intestino, constreñido por una onda peristáltica, se pliega hacia el segmento inmediatamente distal. Una vez atrapado, el segmento invaginado impulsado por las ondas peristálticas y tira del mesenterio, pudiendo evolucionar en una obstrucción intestinal. Se asocia con virosis e hiperplasia reactiva de las placas de Peyer. Enfermedades isquémicas intestinales, pues particularidades del intestino. Ahora, la isquemia intestinal es una patología grave que afecta a todo el intestino y se clasifica en aguda y crónica. Se conoce como angina intestinal y se asocia a menudo con aterosclerosis. También, gracias al tamaño del aparato intestinal, este recibe afluencias de varios vasos sanguíneos, arterias mesentéricas superiores e inferiores, arterias pudendas internas y otros vasos menores que se encargan de perfundir la totalidad del intestino, dando así una mayor resistencia ante eventos isquémicos agudos. Ahora, cuando sea un evento crónico, causará pues un infarto de varios metros de intestino, pudiendo este solo ser de las capas mucosas o ser completamente transmural. En la etiopatogenia, pues la primera causa, una hipoperfusión no oclusiva, surge en situaciones de bajo gasto cardíaco como choque séptico o deshidratación severa. Siguientes es la trombosis y la embolia, donde hay una interrupción súbita del suministro de sangre arterial que conduce a una necrosis transmural. Vasculitis, que terminan causando disecciones o causan estados de hipoperfusión crónico. Neoplasias invasivas que pues comprimen a los vasos, causando pues otra vez hipoperfusión crónica. Los traumatismos, que fue otra oclusión transitoria, aguda y luego crónica. También podemos incluir a las heridas por arma blanca y heridas por proyectiles. Perfusión no oclusiva, que pues si es crónica va a causar un infarto en varios metros de intestino. Dentro de los cambios morfológicos, pues a nivel macro, la isquemia aguda se observa como una congestión marcada de la mucosa que evoluciona rápidamente a necrosis hemorrágica, perforación si el flujo no se restaura. Las zonas afectadas pueden ser segmentarias dependiendo de la distribución vascular. A nivel micro, las fases tempranas de isquemia van como cambios degenerativos en el epitelio, con pérdida de células superficiales de mucosa, edema submucosa y congestión vascular. Cuando esta es prolongada, se presenta necrosis coagulativa de todas las capas de la pared intestinal,
acompañada con infiltración neutrofílica. Las neoplasias, pólipos no neoplásicos, sería el pólipo inflamatorio, que son lesiones benignas del tracto gastrointestinal que se desarrollan como respuesta a una inflamación crónica, comunes pues en enfermedades intestinales inflamatorias como la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. De una respuesta hiperplásica de la mucosa intestinal ante la inflamación persistente. Claro, erosión de la mucosa y regeneración cicatrizal, lo que contribuye al crecimiento de esto. Morfología macroscópica, pues se observan nódulos polipoides de pequeño tamaño, generalmente menor a 2 centímetros, y superficie eritematosa y ulcerada, además de que son blandos y no están encapsulados. En la morfología micro, pues presentan un infiltrado inflamatorio mixto de linfocitos neutrófilos y eosinófilos en lámina propia, con hiperplasia epitelial reactiva, erosiones superficiales y tejido de granulación en algunos casos. También se va a observar fibrosis submucosa. El pólipo amartomatoso, pues son crecimientos benignos que presentan una proliferación anormal de los componentes normales del tejido, como epitelio y estroma desorganizado. Estos se asocian con mutaciones genéticas de genes supresores tumorales como el STK11, BMPR1A, lo que lleva a un crecimiento descontrolado a la célula y por ende pues los pólipos. En la morfología macroscópica, pues estos pólipos son grandes, lobulados y con apariencia similar a la de un árbol, debido a su estructura ramificada y miden más de 1 centímetro de diámetro. La morfología microscópica, pues muestran un patrón desorganizado de epitelio glandular y estroma mesenquimatoso con una combinación de tejido conectivo, músculo liso y vasos sanguíneos o juvenil, que pues son pólipos amartomatosos que aparecen en la infancia, caracterizados por una proliferación excesiva de la mucosa y estroma del colon, y son comunes en niños menores de 10 años. Se asocian a mutaciones a los genes SMAD4 y BMPR1A, que regulan la señalización celular y crecimiento de los tejidos. En algunos casos están en contexto de síndromes hereditarios como el síndrome de poliposis juvenil. Macroscópicamente, pues son esféricos o pendiculados y miden entre 1 a 3 centímetros de diámetro, con una superficie lisa y rojiza. Microscópicamente, pues se observa una dilatación quística de las glándulas revestidas por epitelio mucinoso, rodeada de una estroma edematosa y con infiltrado inflamatorio leve. Tipo de Poitz-Jeghers, que fue un tipo de pólipo amartomatoso asociado pues con el síndrome del mismo nombre, que es un trastorno de tipo autosómico dominante caracterizado por la aparición de múltiples pólipos gastrointestinales por mutaciones del gen STK11, que actúa como un supresor tumoral, y la pérdida de la función de este conduce a la proliferación anormal de células epiteliales y estromales. Macroscópicamente, pues son grandes y lobulados con una apariencia similar a la de un árbol debido a la ramificación de su estructura. Microscópicamente, pues muestran glándulas epiteliales rodeadas por estroma liso y fibroso, con estructuras glandulares revestidas por epitelio normal. Sin el pólipo hiperplásico, pues son lesiones benignas del colon caracterizadas por proliferación aumentada de las células epiteliales. Desarrollan como resultado un aumento en la proliferación celular de las bases de las grietas intestinales, con más una maduración epitelial alterada. La morfología macroscópica, pues son pequeños, miden menos de 5 milímetros, de color blanquecino o amarillento. Microscópicamente, cripta cerrada en la parte superior con células maduras y sin atipe significativa. Pólipos neoplásicos, pólipos adenomatosos, que son benignas, que se originan en el epitelio glandular colónico y presentan displasia epitelial. También representan el precursor más común de los carcinomas colorectales. Está asociado con mutaciones en genes como el APC y el KRAS, que regulan la proliferación y diferenciación celular. Macroscópicamente pueden ser apendiculados o sésiles y su tamaño pues varía entre unos pocos milímetros hasta varios centímetros. Microscópicamente pues son pólipos adenomatosos que presentan displasia epitelial con núcleo hipercrómico alargado y pseudoestratificado, pues tubulares, es común y general y de menor riesgo de malignización. Los vellosos pues tienen una estructura con proyecciones alargadas y delgadas similar a las vellosidades. Túbulo velloso tiene características tanto tubulares como vellosos. Los más asociados al cáncer pues vellosos, ya que pues tienen mayor área de contacto con el intestino y permite que las células adenomatosas acumulen mutaciones adicionales, lo que aumenta el riesgo de transformación maligna. Tumores apendiculares, el cocele, que es una dilatación del apéndice cecal debido a la acumulación de moco en su lumen. En los casos no neoplásicos, por lo menos la obstrucción del lumen, generalmente por un fecalito tejido cicatricial, lleva acumulación de moco secretado por células caliciformes epiteliales. Entonces, pues, este crecimiento induce la producción excesiva de moco, lo que causa distensión del apéndice y en algunos casos puede llevar a la perforación. Macroscópicamente pues aparece una estructura tubular dilatada, que depende de la causa y tamaño puede variar. De una superficie lisa en casos de pseudomixoma peritoneal. Microscópicamente, los mucosales no neoplásicos muestran un epitelio apendicular con células caliciformes normales y una acumulación de moco en la luz apendicular sin displasia. Tumor carcinoide, neoplasia neuroendocrina de crecimiento lento, que se origina en las células enteroendocrinas, que es el tumor maligno más común del apéndice. Se desarrollan a partir de las células neuroendocrinas, que están distribuidas en el epitelio del tracto gastrointestinal. Tienen la capacidad de secretar varias hormonas como serotonina, que atribuye a los síndromes carcinoides. Macroscópicamente, tumores carcinoides del apéndice pues son pequeños, miden 2 centímetros aproximadamente, y se encuentran en el extremo distal del apéndice y aparecen nódulos submucosos, amarillento o grisáceo piel delimitado, y microscópicamente pues están compuestos por células uniformes de núcleo redondo a ovalado, con un citoplasma granular característico debido a la presencia de
gránulos neurosecretores, disponen de patrones trabeculares acinares, tinta sólida. Eso es todo. Gracias.